Sonido, aleluya. Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. ¿Cuántos están gozosos por estar en este lugar? Hoy celebramos un día especial, ¿no? Es una reunión, bueno, todo en el Señor es especial, pero hoy es un día más especial. ¿Cuántos lo saben? ¿Qué estamos celebrando, conmemorando el día de hoy? La cena del Señor. Algo para edificar antes de que comencemos. ¿Ustedes creen que Dios ve la importancia que le damos a este lugar? ¿Sí lo ve o no lo ve? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, algo para edificarnos. Si hoy es un día especial, ¿yo cómo debo venir a este lugar? Especial, ¿cierto? No vengo de cualquier manera, ¿cierto? Vengo con reverencia, ¿cierto? Si decimos que hoy es la cena del Señor, si usted pongamos un ejemplo, a usted lo invitan a una cena, ¿usted cómo se va para esa cena? ¿Se va de cualquier manera? ¿Cierto que no? Entonces, la importancia que usted le dé a este lugar es la misma importancia que los demás le van a dar a este lugar. Amén. Porque ¿quiénes somos los que damos primeramente el ejemplo? Nosotros. Entonces, algo para edificar. Ay, ya el pastor empezó regañando. No, es para que nos edifiquemos, ¿cierto? Recuerde que todo lo que hagamos, sea de palabra de hecho, lo hacemos como ¿para quién? Para Él. Todo lo que hagamos. Amén. Cantábamos ahorita que el Señor haga la obra en nosotros, ¿no? ¿Cuántos quieren que el Señor haga la obra en usted? Amén, eso es lo que queremos, ¿cierto? Y el Señor me ministraba mientras estaba ya parado y me recordaba y me decía, yo quiero que el carácter de Cristo sea formado en ti. Yo quiero que el carácter de mi hijo sea formado en ti. Y algunas personas queremos el amor de Dios en nuestro corazón, ¿cierto? Queremos amar así como Dios ama. ¿Y será que Dios va a poner ese amor en mi corazón así instantáneamente? Tome amor, un poquito. ¿Cuántos quieren una pizquita de amor o mucho o harto? No. Dios va a hacer, ¿cómo hace Dios esa obra en nosotros? Poniéndonos en situaciones donde podamos demostrar ese amor. ¿Cierto? Bíblicamente, ¿qué es lo que más le cuesta a las mujeres? Bíblicamente. Miremos desde el Edén. ¿Qué pasó allí? ¿Qué es lo que más le cuesta a las mujeres? Sujetarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mujer siempre fue la que quiso salir adelante. Por eso el Señor le dijo, ¿tu deseo será para qué? Para tu marido. Y le dijo, y él va a ser el que va a gobernar, ¿cierto? Y el Señor me traía, cuando yo quiero formar carácter en un hombre, por eso siempre, o la mayoría de las veces, está al lado de una mujer que se impone, ¿cierto? Que quiere ser ella la que se impone. ¿Y cómo Dios forma eso? Porque Dios quiere que el hombre vaya al Señor y le ayude a formar ese carácter. De igual manera la mujer, como a la mujer le cuesta sujetarse, entonces le pone un hombre ¿cómo? Le pone un hombre manso, humilde, sin carácter tal vez. ¿Para qué? Para que la mujer vaya al Señor y con la fuerza del Señor pueda sujetarse a su esposo, ¿cierto? Y así, eso era por eso preguntaba, ¿cuántos quieren que Dios haga la obra en cada uno? Eso lo hace el Señor, amén. Qué tremendo, ¿no? Algo para que el Señor me ministraba allí hace un instante mientras adorábamos. Bueno, como es costumbre, como ya lo sabemos, cada fin de mes celebramos ¿qué? La cena del Señor. Y en honor a esto, siempre tomamos un pasaje del libro de Romanos, que es el libro que estudiamos cada vez que celebramos la cena del Señor. Porque ¿qué nos recuerda la cena del Señor? La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. Nos recuerda que la salvación, ¿cierto? Nos recuerda lo que Él hizo por nosotros y que nos dio y nos regaló esa salvación. Por eso el libro de Romanos es tan importante y de hecho le invito
para que si usted quiere entender, ¿a cuánto les gusta estudiar la palabra de Dios? A todos nos debe gustar, porque todo hijo de Dios, inclusive Jesús mismo nos dijo, ¿no? Escudriñen ¿qué? Las escrituras. ¿Y será que era una sugerencia o era una orden? Una orden, porque él dijo, escudriñen las escrituras, porque ellas hablan de mí y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ellas está la salvación. Y Jesús mismo dijo que nadie iba a ir al Padre sino a través de ¿quién? De Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Por ende, es por eso tan importante que escudriñemos las Escrituras para que conozcamos a Jesús. Amén. Entonces, por eso es muy importante y por eso le invito, si usted quiere entender más el tema de la salvación, ¿por qué necesito la salvación? ¿Por qué necesito ser salvo? Porque Dios va a traer un juicio. ¿Cómo así que Dios va a traer un juicio? ¿Pero por qué? Le invito a que lea el libro de Romanos. Alguien llamaba el libro de Romanos la autopista de la salvación, porque allí entendemos todo ese plan de Dios, por qué tuvo que venir Cristo al mundo. Todo eso está allí de una manera más resumida. ¿Sí? ¿Para qué sirve una autopista? Los que manejan. ¿Para qué sirve una autopista, mi hermano? Claro, pero pues también por lo general es para llegar más rápido, salir de algún lugar, ¿cierto? Se supone que uno coja la autopista y eso, aunque aquí en Colombia o en Bogotá es al contrario, ¿no? Aquí toca escoger las calles para no coger el trancón y se llega más rápido. Es al contrario, pero sí, alguien llamaba al libro de Romanos la autopista de la salvación. ¿Usted quiere entender mejor el plan de Dios? Le invito a que lea el libro de Romanos. Pídale al Señor que le dé entendimiento, ore, léalo en varias versiones para que le quede un poco más claro. Sé que hay veces hay pasajes que son difíciles, pero para eso están las otras traducciones. Si hay un pasaje que usted no entiende, léalo en otra traducción, léalo en otra traducción. De hecho, acá pues les hemos dado ejemplo, utilizamos varias traducciones para que suene un poco claro. Lo importante es que no cambie el mensaje, el punto fuerte que quiere dar la palabra. Eso es lo importante. Amén. Y en esta ocasión vamos a tomar el pasaje de Romanos capítulo 4, que creo que fue donde el pastor Rubén quedó. Romanos capítulo 4, él leyó creo que hasta el versículo 12. Voy a leerlo desde el versículo 1 para que nos pongamos un poquito en contexto acerca de qué está hablando allí Pablo. Amén. Él está dando el ejemplo de Abraham y dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. De lo que está hablando allí Pablo, está hablando de que no es meramente Abraham no es meramente el padre de los circuncidados, sino también de los que
hacen el mismo acto de fe que Dios hizo en él. Es decir, que es el Padre de todos los que en cualquier tiempo y en cualquier lugar ha creído la palabra de Dios, como Abraham, ¿sí? Que creyó a la palabra de Dios, creyó a lo que Dios le dijo que hiciera. Ese es el contexto del que nos viene hablando. Aunque no estén circuncidados. Esto quiere decir, además, que el verdadero judío es el que confía en Dios como Abraham, sea de la raza que sea. Todas las promesas de Dios son no para la nación judía, sino para los que son descendientes de Abraham, pero no una descendencia física, sino para los que son descendientes de Abraham porque confían en Dios como confió Abraham. Lo que importa no es pertenecer a una determinada nación, sino una manera de vivir y una relación con Dios. A eso es a lo que se está refiriendo. Los descendientes de Abraham no son los que pertenecen a una nación determinada, sino los que pertenecen a la familia de Dios, sean de la nación que sean. Y con este breve pasaje que acabamos de leer, Pablo ha producido una sacudida en todo el pensamiento judío, pues los judíos creían que por el hecho de ser judíos, ¿sí?, gozaban automáticamente de los privilegios y de las bendiciones de Dios y de una inmunidad a su castigo. Ellos creían eso, ¿sí? Por eso despreciaban tanto a los gentiles y por eso ellos creían la salvación era solamente para ellos. Pablo ha dejado bien sentado el gran principio de que el camino a Dios no consiste en pertenecer a una cierta nación ni en llevar en el cuerpo una señal, sino la fe que cree en la palabra de Dios, según la cual todo depende no de los méritos del hombre, sino solamente de la gracia de Dios. Y ese es el contexto que está poniendo allí Pablo. Y vamos a leer entonces la cita que nos compete en esta mañana por la misericordia de Dios. Meditar, dice la palabra del Señor. Romanos 4, capítulo 13 al 17. Es el pasaje que vamos a estar leyendo. ¿Lo tienen allí? Dice, leo en versión Reina Valera. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y quiero que tenga muy en cuenta esa palabra gracia. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos adorarte, Rey de Gloria, y queremos poner delante de ti este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, bendito Señor. Gracias te damos por la Escritura, Señor, porque cada vez que vayamos a ella y podamos ir con todo nuestro corazón, sinceramente, buscando tu voluntad, Rey de Gloria, tú vas a iluminar nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Por eso, amado Espíritu de Dios, abre una vez más nuestro entendimiento y el entendimiento de este pueblo, Señor, para que podamos recibir lo que tú quieres que nosotros entendamos en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le había hecho una promesa a Abraham, una gran promesa, una maravillosa promesa. Le prometió que sería una ¿qué? Una gran nación, ¿sí? Y que por medio de él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Esa era la promesa que le había hecho Dios a Abraham. Eso está ahí en Génesis 12:2 para los que toman nota. A propósito, no les di el título de la predicación. El título de la predicación del día de hoy es Solo por gracia. ¿Solo por qué? Solo
por gracia. Recuerde que cuando tomamos la cena hablamos del libro de Romanos porque, como lo compartí hace un momento, el libro de Romanos nos instruye sobre la gracia, sobre la salvación, sobre toda esa obra expiatoria que hizo el Señor en nosotros y a favor de nosotros. La promesa que Dios le hizo a Abraham era que la tierra se le daría como heredad. Y Dios le hizo esa promesa simplemente porque él puso su confianza en él. Él no la recibió por ser buena persona. Él no la recibió porque tenía mérito, porque Dios este man es como buena gente, le voy a mostrar mi plan a ver cómo nos va. No. Él se la dio no por mérito propio, ni porque hubiera cumplido los mandamientos de la ley de Dios, porque cuando Dios llama a Abraham todavía no había venido a la ley, ¿no? Habían venido los mandamientos todavía. Él se la da como una gracia generosa en respuesta a su fe absoluta en Dios. La promesa, como lo vio Pablo, hablando aquí del pasaje, dependía exclusivamente de dos cosas: de la gracia generosa e inmerecida de Dios y de la perfecta fe de Abraham. La fe, aunque entendemos que la fe de Abraham se fue perfeccionando, ¿no? Porque ¿cómo era la fe de Abraham al principio? Dudaba, ¿cierto? Tenía temores, pero a medida que fue caminando con el Señor, su fe se fue perfeccionando, como tal vez a muchos nos ha pasado. ¿A cuántos el Señor nos ha ido perfeccionando nuestra fe? Amén, ¿cierto? Hemos pasado procesos, hemos pasado circunstancias, pero todo eso el Señor lo permite con tal que nosotros maduremos en esas áreas. La gracia, es lo que estamos hablando en esta mañana, es la mano que da y la fe la mano que recibe, como para poner un ejemplo. ¿Cuántos han visto la pintura de Miguel Ángel? ¿No han visto la pintura de Miguel Ángel donde está una figura como representando a Dios y la otra representando al hombre y le está extendiendo la mano? ¿Sí la han llegado a ver? Como era para poner un ejemplo. La gracia es la mano que da, que es Dios extendiendo su mano al hombre, y la fe la mano que la recibe, el hombre que está ahí en esa pintura recibiendo la mano de Dios. Pero los judíos seguirían preguntando, ¿cómo puede uno entrar en una debida relación con Dios para estar incluido en esta gran promesa? La respuesta que daban los judíos, recuerde que para los judíos esos beneficios y esa bendición, ¿por qué venía? Por cumplir los mandamientos, por cumplir los ritos, todo eso. Ellos en su mente creían que a través de toda esa obediencia ellos iban a recibir el favor de Dios. Eso era lo que ellos, como la lucha que tenían ellos allí. Por eso Pablo les escribe en esta parte. Ellos mismos pensaban que adquirían los méritos de Dios ante Dios, haciendo lo que manda la ley. Uno tiene que conseguirlo por su esfuerzo, pensaban ellos. Pero Pablo veía con absoluta claridad que esta actitud judía había destruido totalmente la promesa que Dios le había hecho en sus tiempos a Abraham. Y la razón era que no hay nadie que pueda cumplir perfectamente la ley. ¿Nosotros podemos cumplir los 10 mandamientos a su totalidad? ¿Cierto que no? No podemos. Siempre fallamos en uno. De hecho, desde pequeños fallamos en los mandamientos, ¿o no? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando éramos niños y hacíamos algún daño? ¿Usted hizo eso? No. Ahí ya estamos fallando, ya estamos incumpliendo un mandamiento de la ley de Dios. ¿Sí o no? Porque ¿qué dice el Señor en su palabra? Que no mintamos, ¿cierto? Que no debemos mentir. Esto es importante. Por eso, si la promesa que Dios le hizo a Abraham dependiera de cumplir la ley o cumplir los mandamientos, no se podría cumplir. No se podría cumplir esa promesa. Y Pablo veía estas cosas con claridad evidente
Por una parte, los judíos creían que para poder entrar en una correcta relación con Dios, solo dependían de su propio esfuerzo. Y la otra, como la veía Pablo, dependía de la gracia divina. La primera era una batalla perdida para obedecer una ley imposible, porque como lo vemos, es imposible cumplir los 10 mandamientos en su totalidad. Y la segunda, la fe que no hace más que cogerle a Dios la palabra, ¿cierto? Como lo mostraba en el ejemplo de la pintura, cogerle a Dios la palabra, Dios te va a dar de su gracia, de tu favor, ¿y tú qué haces? Extiendes tu mano para recibir. Pero cada una de estos dos puntos que tenían los judíos y el que tenía Pablo, tenía tres partes que vamos a ver en esta mañana. Por una parte tenemos la promesa de Dios, y aquí hay dos palabras griegas que se traducen en promesa, y la primera nos da a entender que es un compromiso o es una promesa con condiciones, Prometo hacer esto si tú haces lo otro, ¿sí? Es una promesa como condicionada. Yo te voy a dar esto si tú cumples con estas cosas, ¿sí? Y hay otra palabra, evangelia en el griego, que quiere decir una promesa que se hace generosamente y sin ninguna condición por la otra parte, ¿sí? Y esta es la palabra que está usando Pablo aquí en este pasaje. Es como si dijéramos que Dios es un padre humano, como para dar un ejemplo, que promete amar a sus hijos a pesar de lo que hagan. Por eso, algo muy cercano, como para comparar el amor de Dios, es el amor que una madre siente por sus hijos. Porque a pesar de lo que hagan, la mamá nunca deja de amar a sus hijos. ¿O cuál mamá ha dejado de amar a sus hijos? Bueno, hay excepciones, puede haber, ¿no? Pero a pesar de lo que hagan, están ahí en su corazón porque salieron dentro de usted, ¿no? Es parte suya. Y por más de que se comporten mal, por más que la embarren, estos chinos, pero siempre está el amor de mamá allí, ¿o no? ¿Cierto? Bueno, las que son más jóvenes o los que somos más jóvenes, lo vamos a ver a medida de que nuestros hijos crezcan. Ahí es donde vamos a entender, tenía razón el pastor, tenía razón la palabra. Ahora sí entiendo que a pesar de que mis hijos me la embarren, no puedo dejar de amarlos. Y es como para comparar ese amor del Señor. Y es cierto que amará a algunos de nosotros con un amor que le hace estar contento y a otros con un amor que le hará estar triste. Pero en ambos casos es un amor que no los abandonará jamás. Amén. No depende de nuestros méritos, sino solo del generoso corazón de Dios. Y en segunda instancia tenemos la fe, que es la seguridad de que Dios es realmente así, ¿sí? De que Dios está buscando que nosotros nos arrepintamos. De hecho, cuando miramos el pasaje de Juan, donde habla con Nicodemo, el pasaje de Juan, que es el capítulo 3, creo, ahí se describe muy bien, y si usted mira el carácter de Dios en ese pasaje. Usted lo mira. Tal vez lo leemos por encimita, ¿no? Leemos la historia y bueno, sí, estaba Jesús allí con Nicodemo, pero cuando el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, allí me muestra el corazón del Padre, ¿no? Que ama a su creación, que ama a lo que Él ha creado y que el deseo de su corazón es que nos volvamos hacia Él. Pero tenemos esa fe que en segunda instancia, que es la seguridad de que Dios realmente es así. Y Dios quiere mostrarnos su misericordia. Dios quiere que nosotros nos volvamos hacia Él. Dice Romanos 3, 24 y 26 en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26.
Dice la palabra del Señor, dice: sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Qué tremendo, ¿no? Por eso hablamos de que tenemos esa fe, la seguridad de que Dios realmente es así como lo prometió. Y por eso es tan necesario conocer la Escritura. Todo aquel que crea que Cristo murió por nuestros pecados, que le reciba con fe y que camine en esa obediencia al Señor, es el que va a recibir esa gracia inmerecida del Señor. Y como tercera instancia tenemos la gracia. ¿Qué es la gracia? Hay alguna traducción que lo dice así, ¿no? Un regalo inmerecido. De hecho, acá en la Nueva Traducción Viviente habla así del regalo inmerecido de Dios. Y es muy tremendo porque las palabras que Dios puso en la Escritura no las puso por casualidad. Cuando utiliza esa palabra gracia, porque por gracia fuimos salvos, esa palabra gracia aplica a esa obra de la salvación. Porque si hablamos de un regalo inmerecido, podemos hablar de la salvación. ¿Que merecíamos la salvación? ¿Cierto que no? ¿Qué merecíamos? El castigo. Es como cuando un niño se porta mal, ¿cierto? Y la mamá le dice: haga el oficio, no me haga reguero, mire, ahí le dejé todo limpio. Cuando llegue del trabajo, pues quiero encontrar todo limpio. Y llega y encuentra todo como desordenado, no recogió los zapatos, no recogió los juguetes, ¿cierto? Se comió el almuerzo pero dejó la mitad ahí en el plato, o tal vez almorzó y no lavó la loza, ¿cierto? Y que la mamá llegara y encontrara eso. Niños, ¿qué merecería eso que ustedes hicieron en esa ocasión? ¿Qué merecería? Corrección, ¿cierto que sí? ¿Cierto que merecería corrección? Pero entonces, hablando de la gracia y de la salvación, a pesar de que nosotros hicimos lo malo, a pesar de que este mundo está como está, lleno de maldad, mas sin embargo, ¿Dios qué hizo? Tuvo misericordia y nos dio su gracia, nos regaló la salvación. Y para ponerlo como un ejemplo, es como si los niños hubieran hecho todo eso y no hubieran hecho caso a lo que la mamá y el papá le dijeron, y a pesar de que se queda así como asustado esperando la reprimenda, la mamá saca y le trae: mira, te traje este chocolate o te traje estos dulces que te gustan. Es como para dar una comparación. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros, amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? A Él sea la gloria en esta mañana. La verdad es que nadie puede ganar el amor de Dios. No podemos gloriarnos en lo que podemos hacer por Dios, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. En eso debemos gloriarnos. Amén. Dice Efesios 2, capítulo 5, Efesios capítulo 5, 2, versículos 5 al 8. Efesios 2, versículo 5 y 8. Mire lo que dice. Efesios 2, versículos 5 y 8. Leo Nueva Traducción Viviente. Versículo 5 dice: que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y abro paréntesis, dice: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Qué tremendo, ¿no?
Versículo 8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Amén. Y por otra parte tenemos también la ley. La ley. Y lo que pasa con la ley es que es como cuando las personas van al psicólogo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene problemas y va al psicólogo? ¿Qué hace el psicólogo? Le diagnostica su enfermedad. Él le dice, mire, es que usted está pasando por esto y por tal cosa. Pero él no le da la cura, ¿cierto que no? Trata de hacerlo, pero no le da la cura. ¿Por qué? Porque hay una raíz en el corazón de la persona. Y en esa raíz que hay en el corazón de la persona, solo ¿quién puede entrar? Dios. Solo Él puede entrar. Solo Él puede transformar un corazón. Solo Él puede, como decía el pasaje que leyó el pastor Rubén, les daré un corazón ¿de qué? De carne. Transformaré ese corazón de piedra en un corazón de carne. Pero la ley, que siempre, la ley solamente puede diagnosticar la enfermedad, pero no puede curarla. La ley le dice a uno lo que está mal, pero no le ayuda a evitarlo. Dice, mire lo que dice Gálatas 3, versículo 7 al 12 y 22. Voy a leerlo rápidamente. Gálatas 3, versículo 7 al 12. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque en la Reina Valera no suena tan claro. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y es por medio de la ley que nosotros nos damos cuenta de lo que es pecado. Pero no por los mandamientos nos vamos a salvar, por cumplir los mandamientos. Porque como lo reiteraba hace un momento, nadie puede cumplir los mandamientos en su totalidad. Y el verso 22, mire lo que dice. Dice la Escritura, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Pero todos somos esclavos del pecado, todos estábamos allí, presos del pecado. Y el Señor trajo esa libertad cuando creímos en su Hijo amado, cuando creímos en su sacrificio. Allí Él trajo la libertad para nosotros. Dice también Romanos 3:20, tome nota allí, Romanos 3:20, mire lo que dice en la versión Reina Valera. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén, amada iglesia. De hecho, como Pablo señalará más adelante, hay una especie de lucha allí interna, como una paradoja que habla de la naturaleza humana que siempre tiende a querer ¿qué? Lo prohibido. ¿O no es así? Eso es fácil. Dígale usted al niño, no se suba ahí. ¿Y qué hace el niño?
no meta el dedo ahí. Y le pasa corriente. ¿Cierto? Esa es la naturaleza humana. Por eso vemos que desde niños viene esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza contraria, que no se quiere sujetar, que se quiere rebelar. Siéntese allí. No, no quiero. Desde niños ya viene esa naturaleza caída, para que los niños entiendan de qué estamos hablando. Todos venimos con eso. Y solamente en Dios, por eso Dios dejó el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento para los niños? Que obedezcan a sus padres. ¿Sí sabían o no sabían, niños? ¿Dónde están los niños? Dios dejó un mandamiento, niños. Dijo, obedezcan a sus padres. Ese es un mandamiento de Dios. Así que si el papá dice, venga para acá, yo voy. Siéntese ahí, yo me siento. No se pare, me quedo ahí. Y ahí está usted honrando a sus padres y está obedeciendo a Dios. Amén. Pero dice que hay una fuerza y que siempre tendemos a lo prohibido. La ley puede inducirnos a desear lo que se nos prohíbe. Y la consecuencia natural de la ley es el juicio, o la consecuencia natural de violar la ley es el juicio. Y mientras una persona viva una religión cuyo principal componente sea la ley, no puede verse a sí misma más que como un criminal ante el tribunal de Dios. Por eso siempre vemos en esos sitios donde, en las religiones, ¿no? Porque eso hacen las religiones. Las religiones que hacen siempre son intentos del hombre para acercarse a Dios. Entonces, haga esto, haga aquello, suba a Monserrate para que Dios lo escuche. ¿Cierto? Porque de pronto acá no alcanza a escuchar, entonces toca subir Monserrate porque como es más alto, entonces allá sí nos oye. Y haga cosas para acercarse a Dios. Eso hacen las religiones. Examine usted las religiones y verá, se dará cuenta que siempre tiene usted que hacer, haga esto, haga aquello. ¿Sí? Mientras que en el cristianismo, ¿cómo es? Es diferente. Porque Dios ya lo hizo. Yo tengo es que creer y caminar en obediencia a lo que Dios me dice. Y tenemos también, ese es otro punto, la transgresión. En cuanto se introduce la ley, la transgresión la sigue. No se puede quebrantar una ley que no existe, ¿cierto que no? Ni se puede condenar a nadie por quebrantar una ley que no sabía que existiera, aunque hay un principio jurídicamente, ¿no? De que el hecho de que una persona no conozca una ley no la hace o no hace excepción para que la cumpla o para que reciba el castigo por incumplirla. ¿Sí o no? No lo exime del castigo. Si no, pruébelo usted en el carro. Pásese el semáforo. ¡Ay, no me di cuenta! No, usted no sabía que esto. O va usted por allá por la avenida y hay un prohibido girar a la izquierda. ¡Ay, no lo vi! ¿Qué le va a decir el agente de tránsito? No lo exime. Usted no la vio, pero no lo exime. Tome su parte. Si no hacemos más que introducir una ley y si hacemos de la religión exclusivamente una cuestión de obedecer una ley, la vida se va a reducir a una cadena de transgresiones a la espera de un castigo. Por eso era muy tremendo cuando veíamos que, por lo general, cuando nos enseñaban las cosas de Dios, siempre nos metían, ¿era qué? El castigo, el miedo, ¿cierto? Y entonces tiene que hacer esto, si no, papito Dios no lo va a escuchar. Tiene que hacer aquello. Pórtese bien porque si no, ¿sí me entienden? Y venimos con eso. Y como otro punto, allí aparte, también tenemos la ira. Pensar en la ley y en la transgresión, inevitablemente el siguiente pensamiento que se nos va a venir es que la disciplina, el castigo, la ira. Pensar en Dios en términos de ley, al pensar, en Dios en términos de ley, no podemos evitar el pensar en Él en términos de justicia. Porque si Dios no hiciera justicia, Dios no sería Dios. Él es justo, Él es misericordioso, pero tiene que tener las dos cosas, ¿cierto? Dice Romanos 1:18, mire lo que dice.
Romanos capítulo 1, versículo 18. Versión Reina Valera. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Al pensar en esa transgresión, al pensar en la ley y en transgredir la ley, tiene que venir la justicia de Dios, tiene que venir la ira de Dios, ¿cierto que sí? Y la palabra nos lo dice ahí en Romanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Quiénes son los impíos? Los que no tienen temor ni reverencia a Dios, no tienen respeto. Esos son los impíos, los que viven una vida impía. ¿Sí? No viven una vida de devoción a Dios, no se levantan todos los días, tengo que agradar al Señor. ¿Qué me habla Dios hoy en su palabra? Deja de ser mentiroso. Bueno, Señor, voy a cerrar hoy mi boca y no voy a decir mentiras. Deja de ser grosero. Bueno, Señor, voy a cerrar mi boca y no voy a ser grosero. Esa es una vida de piedad, una vida que quiere consagrarse a Dios. Así es que Pablo pone ante los romanos dos caminos. Uno es el que trata de relacionarse debidamente con Dios mediante su propio esfuerzo, y el otro es el que entra por la fe en una relación con Dios que ya existe por la gracia de Dios para que él pueda entrar con confianza. Y en esta mañana quiero hablar de un atributo de Dios. Es el atributo de su gracia. Quiero ahondar un poquito porque este es un tema muy extenso, es un tema muy profundo, es un tema que trae mucha controversia, ¿sí? Por eso hay que estudiarlo muy bien, pero voy a ahondar un poquitico nomás en esta mañana, hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios es una perfección del carácter divino que es accionado solo sobre los elegidos. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo se menciona la gracia de Dios en relación con la humanidad en general. Esta se distingue de la misericordia, porque la misericordia de Dios, como lo dice el Salmo 145:9, Salmo 145:9, dice que la misericordia de Dios está sobre toda su obra, sobre todas sus obras. La misericordia de Dios está sobre toda la gente que está allá afuera. ¿La vemos o no la vemos? Dice la Escritura que nuevas son cada mañana, ¿qué? Sus misericordias. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Trae la lluvia, provee alimento, ¿cierto? Todos los días está la misericordia de Dios sobre todas las personas. Pero la gracia de Dios es diferente. ¿Por qué? Tú y yo en esta mañana estamos porque en este lugar, porque quisimos, por la gracia de Dios. Si no, créame, yo, por ejemplo, antes de Cristo, si no fuera por la gracia de Dios, tal vez a esta hora yo estaría saliendo por allá de la 1 de mayo, de pachanguear, porque a mí no me gustaba el trago, pero sí me gustaba mucho ir a rumbear y a bailar. De hecho, cuando yo iba con las personas que iba a esos lugares, usted siempre me veía y yo era el que me tomaba la jarrada de agua. Los demás allá, dele. Pida la otra, haga acá para la otra. Y yo siempre era, sírvame agua y tome agua y tome agua y tome. Y así me la pasaba. Pero si no fuera por la gracia de Dios, porque Dios derramó su gracia sobre mí, abrió mi entendimiento y entendí quién era Cristo y qué había hecho por mí, por eso estoy en esta mañana en este lugar. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Pero así es por su gracia que usted está en esta mañana, en este lugar. La gracia es la única fuente de la cual fluye que podamos caminar en la buena voluntad de Dios, el amor y la salvación de Dios. Es por esa gracia que, como lo decía, caminamos en la voluntad del Señor. Nos congregamos, oramos, queremos aprender del Señor, porque Él puso eso en nosotros. Si fuera por nosotros, nunca buscábamos al Señor. No, sí, cuando tenemos problemas. Pero apenas se soluciona el problema, ¿qué pasa por lo general?
Si te vi, no me acuerdo. Alguien definió la gracia de la siguiente manera. Tome nota allí. La gracia es el eterno y absoluto favor gratuito de Dios manifestado en conceder bendiciones espirituales y eternas a los culpables e indignos. Voy a volver a repetirlo. La gracia de Dios es el eterno y absoluto favor gratuito de Dios. Es el eterno y absoluto favor gratuito de Dios manifestado en conceder bendiciones espirituales, y eternas a los culpables e indignos. Porque fue por su gracia que empezamos a entender la palabra, ¿o no? La obra que hizo el Espíritu Santo, esas bendiciones espirituales. Fue por su gracia que tal vez usted se dio cuenta que usted oraba allí y el Señor empezaba a hablarle a su vida. Fue por su gracia que tal vez usted no está en el mundo en este momento haciendo muchas cosas y está en este lugar, en esta mañana, honrándolo y exaltándole. La gracia divina es el favor de Dios que se muestra a aquellos que no solo no tienen nada positivo en ellos, sino que son completamente indignos y merecedores del infierno. Porque tú y yo merecíamos el infierno. Eso era lo que merecíamos. Nada más merecíamos. La gracia es completamente inmerecida y no buscada por quien la recibe, y no es dada porque Dios se sienta atraído por nada en o por la persona a quien se le concede. Porque en tú y yo no había nada bueno. Ay, pero es que yo no era tan malo. Lo que pasa es que nosotros siempre tendemos a categorizar el pecado, ¿cierto? Ay, no, pero es que una mentira no es lo mismo que robarle a alguien. Pero para el Señor el pecado todo es uno solo. Todo es uno solo. La gracia no puede ser comprada, adquirida ni ganada por alguna persona, pues de lo contrario dejaría de ser gracia. Cuando se dice que una persona es por gracia, cuando se dice que una cosa es por gracia, queremos decir que el que la recibe no tiene derecho a reclamarla, que de ninguna manera era una deuda. La gracia les da de pura caridad y sin haberla pedido o deseado. Eso es la gracia. La explicación más completa de la asombrosa gracia de Dios se encuentra en las epístolas del apóstol Pablo. En sus escritos, la gracia se opone directamente a las obras y al merecimiento. Se opone en todas las obras y merecimientos de cualquier clase o grado. Dice Romanos capítulo 11 en el versículo 6, voy a leerlo rápidamente. Romanos capítulo 11 en el versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Romanos capítulo 11 versículo 6 dice: y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Dice Efesios 2, 8 al 9, que ya lo leímos. Dios los salvó por su gracia. ¿Dios nos salvó por qué? Por su gracia. Cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito, y ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios.
De la misma manera como no es posible, y esta es una reflexión, de la misma manera como no es posible que el aceite y el agua se fusionen en un solo líquido, así también de ninguna manera la gracia de Dios se puede atribuir a las obras humanas. Amén. Y vamos a mirar 3 características principales de la gracia de Dios. Hay 3 características principales que quiero que miremos en esta mañana. Como primer punto, la gracia de Dios es eterna. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la gracia fue planeada antes de ser producida y tenía un propósito antes de ser dada. Eso quiere decir que la gracia de Dios es eterna, fue planeada. Dios ya, como Él es omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo conoce, Él ya sabía que el hombre iba a fallar. Él ya sabía que el hombre iba a pecar. Y por eso, esa gracia y el propósito con el cual iba a ser dada, ya Dios la había planeado desde un principio. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Qué tremendo, ¿no? Desde antes ya Dios había planeado derramar de esa gracia. Y dice ahí, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y como segundo punto, la gracia de Dios es gratuita. ¿La gracia de Dios es qué? Gratuita. ¿Qué quiere decir que es gratuita? Que nosotros no la podemos comprar. Romanos 3:24 dice, Romanos 3:24, Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La gracia gratuita del Señor nos hizo justos. Y como punto número 3, la gracia de Dios es soberana. ¿La gracia de Dios es qué? ¿Qué quiere decir soberana? Cuando hablamos de que Dios es soberano, es que Dios hace como Él quiere. Que Él hace como Él quiere y nadie le dice a Él qué hacer, porque Él es soberano. Por eso hablamos que la gracia de Dios es soberana, porque Dios la acciona y se la otorga a quien Él quiere, para que, como dice Romanos 5:21, dice: entonces, como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pero dice muy claro allí, ¿por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Solo por medio de Cristo se puede recibir la gracia. Solo es a través de Él. La vida eterna es un regalo. Por lo tanto, no puede ganarse con buenas obras ni reclamarse como un derecho. Al ver que la salvación es un regalo, y aquí cabe una pregunta: si la salvación es un regalo, ¿quién tiene derecho a decirle a Dios a quién se la debe dar? Él en su sola potestad, pero nosotros tenemos derecho a decirle a Dios a quién le debe dar la salvación y a quién no. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque
quiero que usted en esta mañana se dé cuenta del privilegio que tiene de que Dios haya derramado de su gracia sobre usted. A eso es a lo que yo quiero llegar, a que usted sea consciente. Como lo decía en un principio, tal vez yo en esta mañana podría estar haciendo muchas otras cosas. Tal vez no estaría vivo, en fin, uno no sabe, porque en ese mundo y en ese medio se mueven muchas cosas. Pero quiero que usted sea consciente de la gracia que Dios está derramando sobre usted para que usted lo escuche, para que usted atienda a su llamado. Dios pudo haber pasado y haberlo dejado a usted así y no haberlo llamado. Como dijo Jesús, dijo que los fariseos y los publicanos iban adelante, ¿a dónde? Al reino de los cielos, pero a los fariseos decidió dejarlos ahí. ¿Pero por qué? Porque ellos creyeron. Cabe aclarar, y atención acá, cabe aclarar que no es que Dios niegue este regalo a cualquiera que lo busque de todo corazón y de acuerdo con las reglas que Él ha prescrito. No, Él no rechaza a ninguno que venga a Él con las manos vacías y en la forma que Él ha señalado. El mismo Jesús o el mismo Dios, el mismo Señor dijo en Mateo 5:3, lo leo en la versión Nueva Biblia Viva, Él mismo dijo: dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. En la versión Reina Valera dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Para aclarar este punto, porque sé que tal vez estaba allí como, uy, ¿cómo así? Venga. No quiere decir que Dios no dé ese regalo a todo el que lo busque, a todo el que venga con un corazón contrito y humillado. Pero sí, en un mundo de rebeldes y pecadores incrédulos, ahí sí ese regalo no lo van a recibir. Dios está decidido a ejercer su derecho soberano, eligiendo un número limitado para ser salvo. ¿Acaso, aquí cabe una pregunta, ¿acaso Dios está obligado a salvar a aquellos que están decididos a seguir su propio camino? ¿Dios está obligado a salvar a aquellos que quieren seguir su propio camino? No olvidemos lo que dice Romanos, que como ellos no quisieron tener a cuenta a Dios, no quisieron, porque ahí lo dice, Él los entregó a sus pasiones y deseos, porque no quisieron. Eso está en Romanos 1:28. Miremos nomás el ejemplo de Pablo. ¿Quién era Pablo? Un gran erudito, celoso de la ley, del judaísmo. ¿Pero qué hacía Pablo? Mataba a cristianos, los perseguía, los encarcelaba. Dice aún la misma escritura que respiraba amenazas. O sea, él parecía un sabueso persiguiendo a la presa. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y iba y los sacaba y los entregaba. Presenció la muerte de Esteban. Pero como para poner un ejemplo, Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿qué merecía Pablo? Si era perseguidor de la iglesia, ¿qué merecía? La muerte, ¿cierto? El juicio al infierno, porque estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, ¿o no? ¿Qué merecía él? El juicio. ¿Merecía la gracia? No. Pero fue Dios, en su providencia, en su soberanía, Él quiso derramar de su gracia sobre Pablo. Y se convirtió en un gran siervo del Señor, un hombre muy utilizado por Dios. Ahora, en estos tiempos, en los tiempos que estamos, la gracia de Dios se manifiesta en y a través del Señor Jesucristo. Dice Juan 1:17, en la versión Reina Valera, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿La ley fue dada por medio de quién? De Moisés.
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso dice allí en Juan que vimos al unigénito Hijo de Dios lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. La gracia de Dios es proclamada en el Evangelio. Dice Hechos 20:24. La gracia de Dios es proclamada en el Evangelio. Hechos 20:24, en la versión Reina Valera, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, la cual es una piedra de tropiezo para el judío, porque es una piedra de tropiezo para el judío en ese tiempo, era una piedra de tropiezo, porque ellos decían, pero ¿cómo es que Dios va a salvar a esta gente? Y es a veces con lo que mucha gente choca, ¿no? Cuando se les dice y se les habla acerca del Evangelio, pero ¿cómo es posible si ese Señor mató a tanta gente? Pero si esa persona se arrepiente verdaderamente y entrega su corazón a Dios, Dios lo perdona. Y eso es con lo que a veces mucha gente lucha. Y se llenan de ira y no, yo no puedo creer en ese Dios, ¿cómo así? Pero sí queremos que Dios nos salve, ¿no? Porque no hay nada en el Evangelio que se le atribuya a la gratificación del orgullo humano. Porque el Evangelio anuncia que a menos que seamos salvos por gracia, no podemos ser salvos de ninguna otra manera. El Evangelio declara que, aparte de Cristo, el infalible don de la gracia de Dios ha estado en cada persona, Él ha estado en cada persona en este mundo. El estado de cada persona en este mundo es desesperado y sin esperanza. El Evangelio se dirige a los hombres como criminales culpables, condenados y pereciendo, y declara que la persona más buena moralmente hablando está en la misma situación terrible que la persona más libertina y pecadora de este mundo. Porque hay personas buenas, ¿no? ¿Usted conoce personas buenas? Yo conozco personas moralmente buenas. No le hacen daño a nadie, tal vez son buenos esposos, buenos hijos, y usted los ve y no rompen un plato. Pero eso no quiere decir que ellos sean salvos. Porque el Evangelio declara que tanto esa persona tal vez moralmente recta es igual que una persona totalmente pecadora en este mundo. El Evangelio nos pone así. Por eso es porque, como dice el título de la predicación, solo por gracia. ¿Por qué somos salvos? Solo por gracia. ¿Por qué está usted aquí en esta mañana? Solo por gracia. ¿Por qué Dios quiso llamarlo a que conociera el plan de salvación, leyera las Escrituras? Solo por gracia. Y es para que usted lo entienda en esta mañana. Y termino con esta definición que encontré también acerca de la gracia. Tome nota allí. La gracia es una provisión para aquellos hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de la justicia. La gracia es una provisión para aquellos hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de la justicia, tan corruptos que no pueden cambiar su propia naturaleza, tan corruptos que no pueden cambiar su propia naturaleza, tan reacios a Dios que no pueden volverse a Él, tan reacios a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no pueden verlo, tan ciegos que no pueden verlo, tan sordos que no pueden escucharlo,
tan sordos que no pueden escucharlo y tan muertos que Él mismo debe abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Porque así estábamos tú y yo. Así como describe esta definición: caídos, corruptos, reacios a Dios, ciegos que no podíamos ver a Dios, sordos que no queríamos escuchar a Dios y muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos tú y yo. Pero si no fuera por la gracia, esa provisión divina del Señor, tú y yo no estaríamos en los planes y en la salvación del Señor. Amén. Póngase sobre sus pies. Y vamos a adorar al Señor. Espero que en esta mañana el Espíritu Santo, por medio de su palabra, te haya hecho un poquito más consciente del privilegio que tienes de estar en los planes del Señor. Amén. Es un privilegio, es un honor, es pura gracia.